Bienvenidos a este video donde realizaremos un repaso general de vectores, ya que los vectores son muy importantes en biomecánica, especialmente cuando realizamos análisis de tipo estático, cinemático o cinético, donde gran parte de las variables son de carácter vectorial, como por ejemplo fuerzas, momentos, posiciones, velocidades, aceleraciones, entre otras. Este repaso de vectores y este video lo vamos a dividir en 4 partes. En la primera parte vamos a revisar los fundamentos teóricos de qué es un vector. Luego pasaremos a revisar la descomposición de vectores, cómo hallar las componentes, cómo hallar la magnitud de un vector y cómo hallar el ángulo de un vector. En la tercera parte revisaremos la suma de vectores. Y finalmente, en la última parte, vamos a revisar los productos entre vectores, producto punto y producto cruz. Vamos a empezar por la fundamentación teórica. Los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen 3 características: magnitud, dirección y sentido, y los representamos por medio de flechas, que tendrían una cola y una cabeza o punta. La magnitud viene representada por la longitud de la flecha. Por ejemplo, aquí tendríamos este vector con cierta magnitud y este otro vector, a pesar de que va en la misma dirección del vector de color azul, es más corto, entonces posee una magnitud más pequeña. La dirección del vector viene dada por el ángulo respecto a uno de los ejes del sistema coordenado. Podría ser el ángulo medido con respecto al eje X o el ángulo medido con respecto al eje Y. Por ejemplo, aquí tenemos este vector, el cual podríamos medir este ángulo respecto al eje X, que lo vamos a llamar θ. Entonces, la dirección del vector estaría dada por este ángulo θ. Podríamos también tener este otro vector que, como tiene un ángulo diferente respecto al eje X, en este caso el ángulo alfa, entonces tiene una dirección diferente. El sentido de un vector viene indicado por la punta de la flecha, hacia donde apunta la cabeza de esa flecha. Por ejemplo, podríamos tener este vector, el cual posee cierta longitud, cierta magnitud, se encuentra descrito por este ángulo θ respecto al eje X, que sería su dirección, y posee el sentido indicado por la cabeza de esta flecha. Pero podríamos tener este otro vector, el cual posee la misma longitud que el vector de color azul, es decir, que ambos tienen la misma magnitud. Ambos se encuentran descritos por este ángulo θ respecto al eje X, es decir, que tienen la misma dirección, pero tienen diferente sentido, ya que la cabeza del vector de color azul se encuentra en este sentido y la cabeza del vector de color rojo se encuentra en este sentido. Variables físicas que vamos a encontrar en biomecánica, tales como desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas y momentos, poseen magnitud, dirección y sentido, es decir, son vectores, y por esto es tan importante hacer este repaso para saber cómo manejarlos posteriormente en los análisis estáticos, cinemáticos y cinéticos. Ahora vamos a revisar la descomposición de vectores. Supongamos que tenemos este vector de color rojo que se llama F mayúscula. El vector parte aquí del origen, del punto O, aquí tenemos nuestro sistema de referencia, XY, y posee una dirección dada por este ángulo θ medido respecto al eje X. Una vez ubicamos la punta del vector, podríamos trazar esta línea punteada, acá reflejándola hacia el eje X y aquí reflejándola hacia el eje Y. Y entonces, ese vector lo podríamos descomponer en una componente en el eje X y en una componente en el eje Y, que sería lo mismo que decir una componente horizontal y una componente vertical. Esta distancia, desde el punto de origen hasta la línea que trazamos hasta el eje X, sería la componente en el eje X, que la llamamos F sub X. Y desde el punto de origen hasta esta línea punteada sobre el eje Y, sería la componente en el eje Y, F sub Y. También podríamos decir que esta es la componente en el eje X y esta es la componente en el eje Y, o que esta es la componente en el eje Y y esta es la componente en el eje X.
¿Cómo determinamos los valores de esas componentes? Para determinar esos valores necesitamos dos cosas. Necesitamos la magnitud del vector y necesitamos la dirección dada por el ángulo. En este caso, el vector de color rojo tiene una magnitud f mayúscula y tiene un ángulo θ. Las componentes las podemos determinar a partir de trigonometría. Si vemos esta componente en el eje X, podemos ver que ella es adyacente al ángulo. Entonces, f sub x sería igual a la magnitud del vector f multiplicada por el coseno del ángulo θ. Mientras que esta componente en el eje Y es opuesta al ángulo. Entonces, ella sería igual a la magnitud del vector f multiplicada por el seno de θ. Ya teniendo las componentes, podríamos armar la expresión del vector. Entonces, el vector f sería igual a la magnitud de la componente en x, f sub x, en dirección y, más la magnitud de la componente en y, f sub y, j. Para poder entender esto mejor, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a determinar las componentes de la fuerza aplicada en el punto A. Tendríamos esta fuerza, dada por este vector en color rojo, la cual tiene una magnitud de 800 newton y posee una dirección dada por el ángulo de 35 grados respecto a esta línea horizontal. Aquí el primer paso, muy importante, sería dibujar nuestro sistema de referencia, nuestros ejes coordenados, eje X y eje Y. Y luego podríamos descomponer gráficamente el vector. En este caso, este vector tendría esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y, que las llamamos f sub x y f sub y respectivamente. Ahora vamos a calcularlas. Empecemos por la componente en el eje X, f sub x. En este caso, esta componente va hacia la izquierda del eje X. Eso quiere decir que esta componente va a ser negativa, ya que consideramos positivo hacia la derecha del eje X. Entonces tendríamos que es negativa. Y esa componente sería igual a la magnitud del vector, 800 newton, multiplicado por el coseno de 35, ya que esta componente es adyacente al ángulo. Y eso nos daría menos 655.322 newton. Ahora tenemos la componente f sub y. Esta componente va hacia arriba y tenemos que el eje y hacia arriba es positivo. La componente sería positiva. Y esta componente sería igual a la magnitud del vector, 800 newton, multiplicado por el seno de 35, ya que esta componente es opuesta al ángulo. Y eso nos daría que f sub y tiene un valor de 458.861 newton. Y ya con esto podríamos construir nuestro vector. Entonces tendríamos la componente en x menos 655.322 en y más la componente en y, 458.861 en j. Acabamos de revisar cómo determinar las componentes de un vector cuando tenemos su magnitud y sentido. Ahora vamos a ver el proceso contrario, cómo a partir de las componentes determinar la magnitud y el ángulo de un vector. Entonces supongamos que tenemos este vector de color rojo descrito por esta componente f sub x y esta componente f sub y. Entonces la magnitud f del vector la podemos calcular como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. En el caso del ángulo, la tangente del ángulo se define como la componente opuesta sobre la componente adyacente. En el caso de este vector, este ángulo θ, tendríamos que el opuesto al ángulo sería esta componente f sub y el adyacente sería esta componente f sub x, lo que nos daría que la tangente de θ sería igual a f sub y sobre f sub x.
Vamos a revisar esto mejor con un ejemplo. En este ejemplo queremos determinar la magnitud y dirección de la fuerza aplicada en el punto A, descrita por esta componente en el eje X de 700 N y esta componente en el eje Y de 1500 N. Entonces la magnitud del vector la calculamos como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado y reemplazamos los valores de esas componentes. Entonces tendríamos que la magnitud f es igual a la raíz de 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Y eso nos daría una magnitud de 1655.295 newton. Ahora vamos a hallar el ángulo θ. El ángulo θ sería igual tangente de θ igual a la componente opuesta al ángulo, que sería la componente en el eje Y, 1500, sobre la componente adyacente al ángulo, que sería esta componente de 700 newton. Entonces, sobre 700. Aquí para poder calcular el ángulo θ tenemos que despejarlo. Entonces lo despejamos con la tangente a la menos 1 de 1500 sobre 700. Y esto nos daría un ángulo de 64.983 grados. Ahora vamos a revisar la suma de vectores. Supongamos que en este punto A tenemos los vectores P, Q y S y queremos hallar la resultante de la suma de esos vectores. La resultante vendría expresada por este vector R mayúscula. Entonces, la resultante sería igual a la suma del vector P más el vector Q más el vector S. Aquí dibujamos nuestro sistema coordenado XY y vamos a expresar cada vector en términos de sus componentes. En el caso del vector P tendríamos esta componente P sub X en el eje X y esta componente P sub Y en el eje Y. Entonces reemplazamos acá al vector P, que sería Px en Y más Py en J. Hacemos lo mismo con el vector Q, que tendría esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y. Reemplazamos sería Qx en Y más Qy en J. Y hacemos lo mismo para el vector S. Tendríamos esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y, que sería Sx en Y más Sy en J. Y ahora, para sumar esos tres vectores, lo que hacemos es sumar las mismas componentes. Es decir, sumamos todo lo que esté en Y y sumamos todo lo que esté en J. Entonces, en Y tenemos Px, Qx y Sx. Entonces, sumamos esos tres valores y esa sería la componente en Y del vector resultante. Y sumamos P sub Y con Q sub Y y con S sub Y y eso nos daría la componente en J del vector resultante. Vamos a revisar un ejemplo de suma de vectores con el que también vamos a poder aplicar todo lo que hemos visto anteriormente de descomposición de vectores, magnitud y ángulo. En este caso, queremos determinar el vector fuerza resultante producto de la suma de estas cuatro fuerzas que se aplican en el punto A. Tenemos una fuerza 1 de 150 N con una dirección de 30 grados respecto al eje X. Tenemos una fuerza 2 de 80 N con una dirección de 20 grados respecto al eje Y. Tenemos esta fuerza 3 de 110 N que es totalmente vertical. Y tenemos esta fuerza 4 de 100 N en una dirección de 15 grados respecto al eje X. Como aquí ya tenemos nuestro sistema coordenado, vamos a empezar descomponiendo cada vector. Entonces empecemos con el vector F1. Tendríamos esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y. Vamos a determinar ese vector. Entonces la componente en el eje X va hacia la derecha, entonces sería positiva. Y sería igual a la magnitud del vector 150 por el coseno de 30, por lo que esta componente es adyacente al ángulo. Entonces tendríamos 150 coseno de 30 en Y. Esta componente en el eje Y va hacia arriba, entonces es positiva. Y sería igual a 150, y como es opuesta al ángulo, 150 por el seno de 30 grados. Entonces tendríamos
150 seno de 30 en J. Hacemos esos cálculos, nos daría 129.904 en I más 75J Newton. Vamos con el vector F2. Este vector tendría esta componente en el eje Y y esta componente en el eje X. Vamos a hallar los valores de las componentes. Esta componente en el eje X va hacia la izquierda, entonces sería negativa. Y su valor sería la magnitud del vector multiplicada por el seno de 20, ya que esta componente es opuesta al ángulo. Entonces tendríamos menos 80 seno de 20 en I. La componente en el eje Y va hacia arriba, entonces sería positiva. Y su valor sería igual a 80 por el coseno de 20, ya que es adyacente al ángulo. Entonces tendríamos más 80 coseno de 20 en J. Si hacemos esos cálculos, nos daría el vector menos 27.362 en I más 75.175 en J Newton. Ahora vamos con el vector F3. Este vector es bastante sencillo, ya que como es totalmente vertical, únicamente tiene una componente y es esa componente en el eje Y. Como va hacia abajo, sería negativa. Y como su magnitud es de 110, entonces sería menos 110 en J Newton. Finalmente vamos con el vector F4. Este vector tendría esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y. La componente en el eje X va hacia la derecha, entonces sería positiva. Y su valor sería igual a 100 por el coseno de 15, ya que esa componente es adyacente al ángulo. Entonces tendríamos 100 coseno de 15 en I. La componente en Y va hacia abajo, entonces sería negativa. Y su valor sería igual a 100, y como es opuesta al ángulo, entonces menos 100 por seno de 15 en J. Y esto nos daría que el vector F4 es igual a 96.593 en I menos 25.882 en J Newton. Ahora vamos a determinar el vector resultante de la suma de esos cuatro vectores de fuerzas. Tendríamos que ese vector resultante R es igual a F1 más F2 más F3 más F4 y reemplazamos lo que es cada uno de esos vectores. En el caso de F1 tenemos 129.904 en I más 75 en J. En el caso de F2 tenemos menos 27.362 en I más 75.175 en J. En el caso de F3 tenemos menos 110 en J. Y en el caso de F4 tenemos 96.593 en I menos 25.882 en J. Únicamente podemos sumar componentes entre sí, o sea, sumamos I con I y J con J. Entonces vamos a agrupar en un paréntesis todas las componentes en I, que sería 129.904 menos 27.362 y 96.593. Y en el otro paréntesis tendríamos 75 más 75.175 menos 110 y menos 25.882. Al realizar la suma de los números que tenemos en estos paréntesis, obtendríamos un vector de fuerza resultante igual a 199.135 en I más 14.293 en J Newton. Teniendo este vector, vamos a dibujar más o menos cómo quedaría acá en la gráfica. Entonces tenemos una componente en X que tiene un valor de 199.135. Y como es positivo en Y, iría hacia la derecha. Y tenemos una componente en J que vale 14.293 y como es positiva, iría hacia arriba. Y ya con estas dos componentes del vector de la fuerza resultante, trazaríamos este que sería el vector. Vamos a determinar la magnitud de este vector y su dirección. Empecemos con la magnitud. La magnitud del vector R es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. R sub x al cuadrado más R sub y al cuadrado. Entonces reemplazamos
R sub X sería 199.135 y R sub Y sería 14.293. Y eso nos daría como resultado una magnitud del vector de la fuerza resultante de 199.645 newton. Ahora vamos a calcular la dirección de este vector, dada por este ángulo θ respecto a la horizontal. El ángulo θ lo podemos calcular por medio de la tangente a la menos 1 de la componente que es opuesta, en este caso R sub Y, que tendría un valor de 14.293, sobre la componente adyacente a ese ángulo, que en este caso sería Rx, que tiene un valor de 199.135. Y haciendo esta operación nos daría un ángulo θ de 4.105 grados. Para finalizar este video vamos a revisar los dos tipos de productos entre vectores. Empecemos con el producto escalar, también conocido como producto punto. Como el nombre de este producto indica, el resultado, a pesar de que sea un producto entre vectores, va a ser un escalar, solamente un número. Supongamos que tenemos el vector v, que es igual a AI más bj, y el vector z, que es igual a ci más dj. Entonces, si queremos hacer el producto punto o producto escalar entre v y z, sería igual a AI más bj punto ci más dj. En este producto únicamente multiplicamos las componentes que van en la misma dirección. Es decir, multiplicamos i con i y j con j. Entonces esto lo podríamos escribir de esta forma. A por c más b por d. Y como podemos ver, acá tenemos únicamente productos entre números y sumas entre números. Por lo tanto, el resultado de este producto va a ser un escalar. Veámoslo mejor con un ejemplo. Supongamos que el vector v es igual a 10i más 5j y el vector z es igual a 4i menos 2j y queremos determinar el producto punto v punto z. Entonces escribamos el producto punto. Tendríamos v.z igual a 10i más 5j punto 4i menos 2j. Y entonces únicamente multiplicamos las mismas componentes. Entonces en un paréntesis tendríamos 10 por 4 más, y en el otro paréntesis tendríamos 5 por menos 2. Entonces el primer paréntesis, 10 por 4 nos daría 40, el segundo paréntesis, 5 por menos 2 nos daría menos 10. Y entonces hacemos la resta entre esos dos números y nos daría 30. Este sería el producto punto entre los dos vectores. Por otro lado tenemos el producto vectorial, también conocido como producto cruz. Como su nombre lo indica, el resultado de este producto es un vector. Supongamos que tenemos el vector v, que es igual a AI más bj, y el vector z, que es igual a ci más dj. Entonces planteamos el producto cruz. V cruz z sería igual a AI más bj cruz ci más dj. En este caso, para hacer el producto cruz, a mí me gusta utilizar este diagrama de acá. Entonces tenemos las componentes I, J y K. En un sentido, el producto es positivo, en el sentido contrario es negativo. Entonces, por ejemplo, si hacemos I cruz J, nos daría K positivo. Pero si hacemos J cruz I, nos daría K negativo. Si tenemos J cruz K, nos daría I positivo, pero si tenemos K cruz J, nos daría I negativo. Y si tenemos K cruz I, nos daría J positivo. Si tenemos I cruz K, nos daría J negativo. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta este diagrama para poder determinar cuál sería la componente resultante. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que productos entre misma componente dan 0. Eso quiere decir que I cruz I es igual a 0, J cruz J es igual a 0 y K cruz K es igual a 0. Entonces, primero haríamos el producto de AI con CI. Entonces, como tenemos I cruz I,
daría 0. Luego haríamos AI cruz DJ. Entonces multiplicamos primero los números, A por D. Y luego hacemos I cruz J. I cruz J sería K positivo. Entonces nos daría A por D en K. Luego hacemos BJ cruz CI. Entonces primero multiplicamos los números B por C y luego hacemos J cruz I. J cruz I en este sentido sería negativo, entonces sería menos K. Entonces tendríamos más BC en menos K. Y luego tendríamos BJ por DJ. J cruz J sería 0. Entonces así nos quedaría el producto vectorial. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. En este ejemplo tenemos los mismos vectores del ejemplo anterior. El vector v sería igual a 10i más 5j y el vector z sería igual a 4i menos 2j. Y queremos determinar el producto vectorial v cruz z. Entonces tendríamos que v cruz z es igual a 10i más 5j cruz 4i menos 2j. Empezamos haciendo 10i cruz 4i. I cruz i sería igual a 0. Luego tendríamos este por este. Entonces 10i cruz menos 2j. Primero multiplicamos los números. Entonces 10 por menos 2 daría menos 20. Y luego hacemos i cruz j. Acá vemos que i cruz j daría k positivo. Entonces nos quedaría menos 20 k positivo. Luego hacemos 5j cruz 4i. Entonces primero multiplicamos los números. 5 por 4 nos daría 20 positivo. Y tenemos j cruz i. J cruz i en este sentido sería menos k. Entonces ponemos el menos k. Y luego tenemos 5j cruz menos 2j. J cruz j da 0, entonces más 0. Aquí tendríamos menos 20k. Y acá tenemos más 20 por menos k, que también nos daría menos 20k. Entonces acá sumamos las mismas componentes. Como ambos están en k, entonces podemos sumar. Y entonces el resultado de este producto vectorial sería menos 40k. Como vemos, esto ya es un vector. Por eso es que se conoce como producto vectorial. El resultado es un vector. Con esto hemos terminado este video de repaso de vectores, como calcular componentes, magnitud, ángulos, etc. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.